Al congresista Alejandro Muñante, quien ha dirigido una carta a la primera ministra respecto de las normas que van a ser implementadas desde el 15 de diciembre, restringiendo el acceso a lugares cerrados a quienes no se hayan vacunado 2 veces. Señor Muñante, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, veo que usted alude en su carta a ciertos aspectos de procedimiento, como la fecha del estado de emergencia que vence el 30 de noviembre, y acá se está tomando decisiones sobre el 15 de diciembre. Pero hay un tema de fondo que sostiene usted que las normas restringiendo el acceso a los que no se hayan vacunado atentan contra la libertad de conciencia y religión. De manera que está tomando la defensa usted de los que no quieren vacunarse por razones de conciencia y de religión. Quisiera que me explique cuál es el concepto en función del cual usted, defensor de la vida, resulta acá defendiendo a personas que pueden poner en riesgo la vida de los demás por no querer vacunarse. Yo estoy en contra de la obligatoriedad de personas jóvenes, ¿no? Lo que he manifestado en ese oficio, en esa carta dirigida a la Premier, es que no se puede boicotear el proceso de vacunación, con el cual yo estoy sumamente de acuerdo. Yo no soy un antivacunas, yo más bien aliento a la población a vacunarse. Lo que estoy en contra es que se utilicen medidas que más bien podrían retrasar el proceso de vacunación en nuestro país. ¿Cómo lo retrasarían? Puede generar el efecto contrario. Cuando los jóvenes, que es la población menos afectada por esta pandemia, se ven obligados por una norma a vacunarse, evidentemente se puede generar el efecto contrario. Entonces, pero esa es una percepción basado, a ver, congresista, para ir por partes, ¿esa es una percepción desde su visión de las cosas o tiene categóricamente un argumento que demuestre que efectivamente eso podría ocurrir? Mire, en mis redes sociales, en mi despacho, en los diferentes grupos donde yo puedo recibir personas, ¿no? Me manifiestan su preocupación frente a esta obligatoriedad de esta norma. No tiene, digamos, una justificación razonable en la medida que no se pueden restringir derechos constitucionales como la libertad de religión, la libertad de trabajo. Pero no se restringe la libertad de religión. De ese tipo de cuestión. O sea, lo que hace, y se lo voy a poner en un contexto de refrán popular, es: tu libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Si tú no haces las cosas que se deben hacer por una cuestión de política sanitaria, me estás poniendo en riesgo a mí, a mis amigos, a mi familia y a mis hijos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿dónde está, digamos, dónde colisiona lo que usted señala con un tema de conciencia o de religión? Mire, los derechos constitucionales se pueden restringir en la medida en que se procure, ¿no?, un bien mayor como es la salud pública, ¿no es cierto? Pero sí, eso siempre y cuando se haya demostrado científicamente de que la vacunación evita los contagios, y eso no está demostrado. Una persona vacunada... Quedémonos con esa idea, son las 9, tenemos que hacer una pausa. Nos está diciendo que no está demostrado que la vacunación evita los contagios. Vamos a hablar sobre eso después. Nos va a decir sobre la base de qué fuente científica afirma usted que está demostrado que la vacunación no evita los contagios. Hacemos una pausa de las 9 de la hora, titulares, y retomamos nuestra conversación con el congresista Alejandro Muñante. Muñante, quien ha dirigido una carta a la primera ministra cuestionando las directivas que entrarán en vigencia desde el 15 de diciembre, prohibiendo el acceso a lugares cerrados a las personas que no hayan querido vacunarse 2 veces. Señor Muñante, en la carta que usted ha escrito, dice que no cuestiona la efectividad de las vacunas, pero hace unos instantes nos ha dicho que no está confirmado que sirvan para evitar los contagios. Por supuesto, Fernando, mira, lo que uno puede revisar en el internet, puede estar chequeando siempre el avance, ¿no?, de la efectividad de las vacunas. Uno puede determinar con los estudios que se han publicado de que efectivamente reduce las posibilidades de muerte. Eso está sumamente claro. Sí. Lo que y de agravamiento, ¿no?, que son 2 cosas importantes.
Exactamente, lo que está en cuestionamiento es el tema de las infecciones. Las personas vacunadas todavía pueden transmitir la enfermedad, entonces sí. Eso todavía hace, digamos, que dudar a mucha gente de vacunarse, sobre todo en los más jóvenes. Pero ¿no? ¿quién ha dicho, yo quiero preguntarle ahí, en cuanto a evidencia, congresista, ¿quién ha dicho que no iba a contagiarse más si uno se vacunaba? Nadie ha dicho eso. O sea, es una, digamos, en ningún momento, ni científicamente, ni los médicos, ni en ninguna política, en el Perú ni en el mundo, han dicho que uno no se va a contagiar. Lo que nos han dicho es: vacúnate, porque no te vas a ir a UCI, probablemente, o por lo menos en un porcentaje muy bajo, y no te vas a morir, cosa que son importantísimas para mantener una salud en la economía nacional, en los ciudadanos y las posibilidades de seguir adelante. Por ahí va la cosa. Efectivamente, yo estoy sumamente de acuerdo con usted, ¿no? La vacunación tiene que ser una actuación libre, ¿no? E informada de la ciudadanía. El Estado tendría en todo caso que preocuparse, en vez de colocar una norma de esta naturaleza, y proponer, por ejemplo, un programa de incentivos, un programa de educación de salud, ¿no? Donde la gente tome su propia decisión y pueda ir a vacunarse, porque finalmente lo que se quiere proteger aquí es la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que a mí me preocupa es que frente a una norma como esta, donde se están, comprometiendo derechos constitucionales que no deberían ser comprometidos en un estado de emergencia, y eso hay que decirlo claramente, se está boicoteando el proceso de vacunación, porque va a generar efecto contrario. Hay muchos jóvenes, muchas personas que me están escribiendo y me están manifestando su preocupación. Uno puede revisar en las redes sociales la opinión de la ciudadanía. Ya, pero si sostenemos nuestras decisiones en las redes sociales, estamos complicados como autoridad congresista. Claro. No necesariamente en las redes sociales, también lo recibo en mi despacho. Es decir, si vamos a tapar los oídos y los ojos frente a esta molestia ciudadana, entonces no vamos a comprender exactamente cómo se debe manejar un proceso de vacunación o de sanidad pública, ¿no? Pero acá hay un tema... No debe comprometer a todos. Acá hay un tema que es, diríamos, fundamental, es el beneficio a la sociedad y sobre todo, congresista, aquellas personas que no se quieren vacunar. Usted habla de los ya vacunados, pero los no vacunados están más propensos a una enfermedad grave o a la muerte, y también se les tiene que proteger. Y por ese motivo es que se establecen estas restricciones. Usted dice, por ejemplo, en su oficio, que no existe justificación alguna para estas restricciones. Cuando estamos en medio de una enfermedad que ha matado a mucha gente, hay más de 200.000 muertos por ese tema. Permítame terminar, por favor. Y este tema, los contagios, van a perjudicar justamente a esos que no se han vacunado. La tercera ola que se viene es la tercera ola de los no vacunados. Entonces, ¿no cree usted que se justifica plenamente esta serie de restricciones con relación a la vacunación, congresista? Yo me estoy refiriendo aquí a los jóvenes, a la población, al grupo etario. Los jóvenes también han ingresado a UCI. Pero si usted me deja hablar, yo continúo. ¿Cómo no? No me va a dejar hablar, entonces ¿para qué voy a continuar con la entrevista? Mire, lo que yo estoy refiriéndome en el oficio es a la población, a los jóvenes, el grupo etario que ha sido menos afectada por la pandemia. Ellos, de una u otra manera, se están viendo vulnerados en su derecho a la libertad de trabajo, porque incluso se está proponiendo allí de que las empresas que tengan más de 10 trabajadores no puedan trabajar presencialmente si es que no acreditan las 2 dosis. Entonces, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de conciencia, porque también hay que ser conscientes de que esta es una vacuna experimental. Hay mucha gente que todavía tiene dudas sobre la eficacia de la vacuna y están en todo el derecho de hacerlo, porque es parte de un derecho humano también la objeción de conciencia. Entonces, otro derecho, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de contratación, estos no están contemplados dentro de la lista de derechos que se pueden restringir en un estado de emergencia. Si uno lee el artículo 137 se va a dar cuenta claramente que no puede restringirse otros derechos que no están contemplados en el artículo 137. Señor Muñante, yo quisiera saber, porque nos recomienda al Estado peruano garantizar el pleno ejercicio de derechos humanos. Repito, si el Estado se preocupa por lograr la vacunación al 100%, debería proponer otros programas de incentivos. Los hay también, hay mucha difusión y muchas visitas a las casas. Lo que pasa es que llega un momento en que tenemos que saber, ¿se permite o no fumar en los lugares públicos? ¿Se permite o no conducir el auto con alcohol? ¿Conducir el auto con un cinturón de seguridad? Hay momentos en que se toma una decisión que naturalmente viola la libertad individual, no en beneficio de la seguridad de todos. Por eso lo importante que es el tema de fondo es sostener que hay religiones, es lo que usted dice, religiones que llevan
a sus creyentes a no vacunarse. ¿Pueden explicarme cuáles son esas religiones? Mire, Fernando, no solamente la libertad de conciencia atañe a la religión, pueden haber religiones que evitan a sus creyentes de vacunarse. ¿Cuáles son esas religiones? Esa es la pregunta, para comprender esa lógica. Por ejemplo, que no permiten la transfusión de sangre, como los testigos de Jehová. Diferente. ¿No es cierto? Pero entonces, ¿usted conoce religiones que no permiten que sus miembros puedan ser vacunados? Mire, lo que yo conozco son personas que por objeción de conciencia, ¿no es cierto?, que también es parte del derecho protegido al libre pensamiento, a la libre creencia, no desean vacunarse con esto. Ahora, yo lo que incentivo más bien a la gente es a vacunarse, porque he visto y he tenido casos también de familiares que han muerto producto de esta enfermedad. Es decir, no me estoy considerando un antivacuna, no estoy en contra de facto su carta hace aparecer al Estado como un Estado aparentemente totalitario y anticonstitucional, y desacredita la política de derechos constitucionales. Eso no lo podemos negar, Fernando. Se están violando derechos constitucionales en el afán de procurar la inmunización al 100%. Prohibiendo fumar en sitios públicos también violamos ahí ciertas libertades. Hay derechos que pueden ser restringidos bajo determinadas circunstancias, congresista. Efectivamente, entonces, esa es una de ellas, es una pandemia. Hay derechos que pueden ser restringidos de todas maneras, pero siempre sobre bases objetivas. Yo pregunto... ¿Y la pandemia no es una base objetiva? ¿La cantidad de muertos no es una base objetiva? A lo que voy es que si se está demostrando que la vacuna en los jóvenes no produce los contagios, a buena hora... A ver, ¿quién ha probado que no se producen los contagios, congresista? ¿Quién ha probado que no se producen los contagios? Lo que puede haber es una menor incidencia, pero... Si usted se pasea por los hospitales, ahora hay más gente joven que está en las unidades de cuidados intensivos y está en los hospitales. Entonces, no es que la ciencia nos demuestra que más allá de las edades puede haber una mejor resistencia o no. Pero lo cierto es que sí están yendo a los hospitales y están en una situación grave. Incluso hay niños que han muerto por una circunstancia de esta naturaleza. Entonces, esa evidencia científica no es la que usted está sosteniendo su argumento. Mira, yo más que científico lo que hago es argumentar en cuanto a los derechos constitucionales que se estarían vulnerando con esta norma. Hay evidencias, hay estudios que la gente puede entrar y corroborar de que la vacuna lo que hace es prevenir el riesgo de muerte, más no así con respecto a la posibilidad de contagiar. Sí. ¿Ya? Eso nadie se lo discute. ¿Quién se lo discute? Por esta razón, en ese sentido, si vamos a elaborar una norma, una disposición donde se comienzan a restringir derechos constitucionales no contemplados en un estado de emergencia en base a estos datos, entonces se pierde la solidez de la obligatoriedad, ¿no? Entonces la gente tiene que ir a vacunarse de manera libre y espontánea como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. ¿Y no cree usted? La ley, el Estado peruano está obligado por ley a garantizar el acceso libre y voluntario de las personas frente a los tratamientos preventivos y curativos de la COVID. Congresista, ¿y no cree que estas restricciones también son para proteger a esas personas que no se vacunan, porque esas personas son las que se van a ir a UCI o van a fallecer, lamentablemente? ¿No cree usted que bajo ese punto de vista es también para proteger a estas personas que no se quieren vacunar? Aparte de que van a ser foco de contagio. No, lo que yo considero es que el Estado peruano está fallando en su plan de vacunación, están desesperados por lograr la inmunización al 100% y se han dado cuenta. Todos deberíamos estar desesperados por lograr la inmunización, congresista. Frente a esta situación es que se están apelando ya a normas que estarían yendo en contra de la propia legislación interna. Tenemos una ley, ¿no?, que ampara justamente el libre acceso a los tratamientos preventivos y curativos, como la ley 31091. Eso está vigente hasta el día de hoy, eso no lo podemos obviar. Bueno, muchas gracias por habernos explicado su punto de vista. Constatamos que usted discrepa con las políticas que se vienen aplicando en todos los países europeos, en la mayor parte de los países desarrollados, prohibir el acceso a sitios cerrados, públicos, de personas que no han querido vacunarse. Comprendemos su punto de vista, ojalá que esto pueda abordarse de una manera racional y serena en busca de argumentos. Muy buenos días. Lo que yo quisiera, Fernando, es que en base a esta carta la Premier en una conferencia de prensa nos explique a todos los peruanos las razones de esta norma. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, señor Muñante. Vamos a ir a una pausa, escuchar a los denunciantes de RPP y regresamos a Ampliación de Noticias.